Muchas gracias, Nino, gracias por tus palabras y gracias sobre todo por la posibilidad que me das de estar aquí con todos vosotros. Os dije en la clausura del Congreso, ¿os acordáis dos cosas? Os dije, me vais a ver mucho, voy a tratar de estar mucho con Juventudes Socialistas. Os dije también que creía que Juventudes Socialistas tenía que tener sus propias señas de identidad, que no creía que Juventudes tenía que ser el clónico del Partido Socialista, que no, que tenía y habría que haber diferencias, pero que estaba dispuesto a discutirlas con vosotros y hablar, y eso vamos a hacer hoy aquí. Primero hemos hecho una intervención en abierto y después nos quedaremos trabajando un rato para poder discutir estas cosas. Y os dije otra cosa más que me parece ahora muy importante, os dije, os necesitamos, ¿os acordáis? Os necesitamos, entre otras cosas, para recuperar la confianza de los jóvenes en la política. Y de entonces acá, en estos 2 meses y medio, las cosas no han hecho sino empeorar. Todo está mucho peor. Y por eso quiero empezar diciéndoos, os necesitamos más que nunca. Para recuperar la confianza de los jóvenes, para recuperar la confianza de los jóvenes en el socialismo, en nuestro partido, en nuestra organización, como decía Nino, en que hay una alternativa política a la acción de la derecha en el gobierno. Confianza, que sabéis que es la palabra, yo creo que es una de las palabras clave en el momento que vivimos, porque es verdad que España ha perdido confianza a raudales. Hemos perdido confianza fuera de nuestro país a raudales, y tiene una explicación. Hemos perdido confianza porque el gobierno ha mandado señas equivocadas a quienes nos estaban observando. Hemos perdido confianza porque el gobierno ha dicho una cosa y ha hecho la contraria. Y sabéis, sobre todo, hemos perdido confianza porque un gobierno que habla mal de su país fuera genera una enorme desconfianza. Cuando el gobierno va fuera y habla mal de sus instituciones, del Banco Central Europeo, perdón, del Banco de España, habla mal de las comunidades autónomas, del gobierno anterior, lo que genera es una enorme desconfianza. Y eso es lo que, entre otras cosas, nos está pasando, que hemos perdido confianza a raudales. Y han perdido confianza los ciudadanos españoles también, mucha confianza, entre otras cosas porque el gobierno ha hecho justo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. Ayer había un periódico nada sospechoso de ser de izquierdas, el Wall Street Journal, que decía: los españoles se sienten timados. Y yo fui al diccionario y miré que quería decir la palabra timo, y que quería decir justamente engañar con promesas o con esperanzas que luego no se cumplen. Y pensé que afortunado el titular, porque si es verdad que hay algo que caracteriza la acción del gobierno, lo dice Nino estos días, justamente es eso, que ha hecho lo contrario de lo que dijo en pensiones, en educación, en sanidad, en desempleo. En todo ha hecho lo contrario. Y eso genera muchísima desconfianza. Y así, cuando se hace el balance de estos 6 meses, uno observa que efectivamente todo ha ido a peor. Todo. Cojáis el parámetro que cojáis, da igual, todo ha ido peor. La economía va peor. El empleo va peor. La prima de riesgo va peor. La bolsa va peor. Todo ha ido peor. Desde la perspectiva de nuestra organización, de una organización de izquierdas, lo peor de ese todo ha ido a peor en 6 meses es que han aumentado las desigualdades, y mucho. Y cuando hablo de desigualdades, ¿en qué pienso? En quien ha perdido su empleo. Cientos de miles de españoles han perdido su empleo en estos meses. Pienso en los estudiantes que van a perder su beca con las nuevas normas del señor Wert. Pienso en los estudiantes que van a tener que pagar mucho más por sus tasas. Pienso en los pensionistas, a los que con una mano se les subió el 1% la pensión y con la otra se les ha subido los impuestos, se les ha hecho pagar por la sanidad, se les ha quitado la dependencia. Pienso en estos colectivos que han perdido sus condiciones de vida o que han empeorado sus condiciones de vida. Pienso en estos colectivos esencialmente. Y concluyo, 6 meses después de que la derecha llegara al gobierno, todo ha ido a peor. Y por eso ahora recortan, a troche y moche, porque todo ha ido a peor en 6 meses. Y esta reflexión me lleva a otra que quería hacer con vosotros claramente. Hay compañeros que discuten, que hablan de cómo tenemos que hacer la oposición. Y yo les comprendo perfectamente, pero os digo, en España la gente lo está pasando muy mal. Hay muchos ciudadanos que sufren mucho por ellos y por los suyos, mucho. Y pensando en esos ciudadanos que sufren, os digo, no vamos a hacer la misma oposición que nos hicieron a nosotros. No la vamos a hacer. Entre otras cosas, porque no somos igual que ellos. No somos lo mismo y no la vamos a hacer.
no la vamos a cambiar. Y os voy a decir más. Creo que la mejor forma de salir de la crisis es alcanzar acuerdos, grandes acuerdos, entre otras cosas para impedir que los más débiles sufran, para garantizar que los más débiles salen también, grandes acuerdos para recuperar la confianza, grandes acuerdos para recuperar la confianza. Si el gobierno no quiere dialogar y acordar, es su responsabilidad, pero la nuestra es intentar ayudar para que los más débiles no queden atrás. Esa es nuestra responsabilidad. Y os diré más, con la misma firmeza con la que le pido a mi partido responsabilidad, le digo al señor Rajoy, por ahí no. Dejando en la cuneta a los desempleados y a los dependientes, no. Machacando a las clases medias de los trabajadores con subidas de impuestos, no. Degradando la sanidad y la educación, no. Desprestigiando a los empleados públicos, no. Por ahí no vamos a crecer, no vamos a crear empleo. Vamos a generar más injusticias, vamos a generar más injusticias y más sufrimiento. Por ahí no, señor Rajoy. Como le digo, que atienda a las comunidades, Asturias y Andalucía, las socialistas, cuando le dicen al Estado, oiga, si usted va a recaudar más, denos parte de esa recaudación. ¿Sabéis por qué? Porque si no les da esa parte de recaudación y les pide más recortes, al final lo que están haciendo es machacar la sanidad y la educación pública. Y por ahí tampoco vamos a ir. Esa es la primera reflexión que os quería hacer. Es verdad que, como os decía, en 6 meses han hecho muchas cosas mal y han tenido que hacer estos recortes y nos estamos oponiendo a sus políticas por forma y por fondo, porque no han dialogado, porque no han hablado con nadie, ni con las comunidades, ni con los sindicatos, ni tan siquiera con la patronal, con nadie han hablado, pero sobre todo por el fondo. ¿Y sabéis por qué? Por el fondo, y vuelvo a la idea de antes, porque están empezando por los más débiles, porque están atacando justamente a los que más necesitan de la acción pública. Hemos hablado de los pensionistas, de los dependientes, de los desempleados, de los estudiantes. Todos ellos están viendo cómo su vida se reforma para peor. Y por eso nos estamos oponiendo, por razones de forma y por razones de fondo. Especialmente con los parados, también lo decía Nino, con los desempleados. Fijaros, las cifras del gobierno dicen que no vamos a crear empleo. Y, entre otras cosas, no vamos a crear empleo porque estos recortes generan más depresión económica. Porque cuando uno sube los impuestos, lo que hace es justamente degradar el consumo. Cuando uno se carga la I+D, lo que hace es perder competitividad. Por tanto, efectivamente, no vamos a crear empleo porque su política económica conduce a más recesión. Y además hacen una reforma laboral que en plena recesión abarata el despido. Y la ecuación es absolutamente exacta. La ecuación es exacta. Depresión económica, recesión económica y abaratamiento del despido conduce a más desempleo. Y en esta coyuntura es especialmente dramático que se preocupen de los desempleados o que se despreocupen de los desempleados. Especialmente dramático. El otro día le oí al señor Rajoy decir, ¿os acordáis en el Congreso de los Diputados? Decir, con gesto preocupado, hay 5 millones de parados en España que sufren, y es verdad. Y a continuación decir aquello de les vamos a estimular para que encuentren empleo. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué pasa? ¿Que no están estimulados? ¿Cree usted, señor Rajoy, que no tienen empleo y se quedan en su casa porque no lo buscan? ¿Cree usted, señor Rajoy, y la derecha española cree que los desempleados realmente quieren estar desempleados, que les gusta estar así, que no es razonable? Y es un problema de alternativas, es un problema de prioridades, porque es verdad que al final cuando tú recortas el desempleo estás tomando una decisión política, y cuando recortas el desempleo y no pones un impuesto de grandes fortunas, o cuando recortas el desempleo y amnistías a los defraudadores, estás haciendo una opción política que es esencialmente injusta. Y eso es lo que le decimos, una opción política injusta, una política que ha empezado por los más débiles. Y eso es justamente lo que tenemos que corregir. Y el otro día el debate, en fin, esto es un tema, no es menor, pero no estabais allí. Yo escuché los aplausos. Y lo que pensaba es, ¿qué tendrán en la cabeza, madre mía? ¿Qué tendrán en la cabeza para aplaudir cuando se está anunciando que se va a recortar el desempleo? ¿Qué se les estará pasando por la cabeza? Pero, en fin, este es otro tema distinto. Al final, el gobierno lo que hace es siempre buscar culpables. Nunca es el gobierno, nunca tienen ellos nada que ver. Siempre hay culpables. Los pensionistas que se ponen enfermos mucho y gastan mucha medicina.
los estudiantes universitarios que queréis poco menos que estudiar gratis, los becarios que no estudian y que no tienen un buen rendimiento. Sí, siempre hay un culpable, siempre el gobierno anterior, siempre hay un culpable. Ahora, cuando estás diciendo que vas a estimular a los desempleados bajándoles la ayuda al desempleo, lo que estás haciendo es culpabilizando a los trabajadores que pierden el empleo, como si no tuvieran bastante con sufrir una situación de desempleo. Ese es el tema, la culpabilización. Y contra eso también tenemos que estar, compañeros y compañeras. Un problema de prioridades, se lo dije el otro día, un problema de prioridades en el que los jóvenes una vez más ocupáis el último lugar. Es verdad que, también lo decía Nino, estáis sufriendo especialmente las políticas de la derecha, especialmente, por ejemplo en materia universitaria, en becas y en tasas. Y una vez más la ecuación es casi como la ley de gravitación universal, que como sabéis se cumple siempre. Es que cuando tú subes las tasas y bajas las becas, al final lo que estás haciendo es cuestionando la igualdad de oportunidades, pura y sencillamente. Estás diciendo que al final vaya a la universidad el que se la pueda pagar. Esa es exactamente la combinación, y eso lo sufren especialmente los jóvenes. Los jóvenes, se dice de la juventud, y es verdad, es una obviedad, también como la ley de la gravitación universal no es una obviedad. Se dice de los jóvenes que tenéis futuro, y sabéis, lo peor de un gobierno como este que tenemos de derecha, lo que más daño está haciendo en relación con los jóvenes es justamente hipotecar el futuro. Cuando te cargas el sistema sanitario estás hipotecando el futuro. Cuando dices que quieres menos estudiantes en la universidad y dificultas el acceso a la universidad, estás hipotecando el futuro. Cuando imaginas un movimiento, un esquema de crecimiento en el que te olvidas de la sostenibilidad, estás hipotecando el futuro. Cuando, como hicieron ayer, dicen barra libre para construir donde queramos, estás hipotecando el futuro. Todo eso creo que es parte del daño que le está haciendo este gobierno a la juventud. Una juventud a la que tenemos que explicar que sí que hay una herencia de los socialistas, claro que la hay. Hay una herencia, que sí, que nosotros somos los que creamos la educación gratuita y obligatoria. Es verdad, esa es nuestra herencia. Que nosotros creamos el Sistema Nacional de Salud, es cierto. Que establecimos un esquema de relaciones laborales en el que se pactaba, se acordaba, por cierto, un motor de competitividad, que es el acuerdo social, mucho mejor que el conflicto o la imposición. Nosotros somos exactamente esos, los que hemos hecho esa España que es nuestra herencia y que vamos a defender como debe ser, con uñas y dientes, frente a los engaños. Fijaos, pensándolo, hasta el miércoles el señor Rajoy no dijo la verdad en el Parlamento, escondió cosas. Por ejemplo, escondió que iba a subir el IVA en algunos productos desde el 8 al 21%, entre otros la cultura. Y me pregunto, ¿pero qué tiene la derecha contra la cultura que siempre que puede arremete contra la cultura la derecha? La ley dijo la verdad. En resumen, así estamos. Esta mañana, preparándome estas notas, me acordaba del mito de Sísifo. ¿Os acordáis? Sísifo tenía que subir una enorme roca, cuando llegaba arriba se le caía y tenía que volver a empezar, ¿no? Y pensaba que seguramente algunos ciudadanos progresistas, más de mi edad que de la vuestra, hoy pueden sentirse un poco como Sísifo, ¿no? Empujando años y años, y ahora en un viernes negro una parte de esto se nos cae, ¿no? Y pienso que hay gente que puede sentirse, pues eso, cansada, desilusionada, y os voy a pedir que vosotros no. Yo sé que en mis tiempos había unos grandes almacenes, no voy a decir cuáles, ¿no?, que tenían un eslogan que decía qué grande es ser joven, ¿no? Cuando os veo pienso qué duro es ser joven, pero esa dureza no nos debe permitir perder la ilusión. Y es verdad que ayer ha sido un viernes negro para los servicios sociales en España, y es verdad que eso nos va a obligar a empezar de nuevo, pero lo vamos a hacer, no os quepa ninguna duda. Es más, estoy convencido que este es el auditorio en el que menos me va a costar convencer que lo vamos a hacer, y que tenemos ilusión y que tenemos ganas y que tenemos fuerza. Le he dicho alguna vez al señor Rajoy en el Parlamento, y lo pienso profundamente, que tiene una mayoría política, es verdad, pero que puede perder la mayoría social. Se lo voy a decir de otra manera. No va a sacar a España de la crisis contra los españoles, no lo va a poder hacer.
y nosotros vamos a estar siempre con la mayoría de los españoles. Eso os lo puedo garantizar. Y termino ya. Termino dando las gracias por esta reunión, por lo que vamos a trabajar ahora y sobre todo por lo que vais a trabajar a partir de mañana, que sabéis que es mi lema preferido, que estas reuniones están muy bien, los congresos son fantásticos, pero el trabajo, sabéis, está fuera de aquí. Y estoy seguro de que cuento con vosotros para ese trabajo como vosotros contáis conmigo. Muchísimas gracias por haberme atendido y empezamos el coloquio.